Saludos mi gente, saludos. Señores, hoy estoy muy contento. Quiero compartir con toda esa gente que me apoya en mi canal de Tuto Virtual. Señores, quiero enseñarles algo que es muy importante para mí. Miren lo que tenemos acá. Aquí está lo que es nuestro pin que nos llegó de nuestro canal. Me siento más que contento al estar recibiendo eso en el día de hoy. Nuestro pin de AdSense. Y todo eso gracias a la gente que nos están apoyando en este canal de Tuto Virtual. Si es que ya ustedes saben, ahora a continuar haciendo contenido para todos ustedes. Luego de haber recibido e introducido tu PIN a tu cuenta de AdSense, vamos a enseñarte cómo asociar tu cuenta de banco hacia esa cuenta de AdSense que ya creaste. Hola a todos, bienvenido a este tu canal Tuto Virtual. Mi gente, vamos ahora a ver, para aquellas personas que ya monetizaron su canal o que ya le llegó lo que es la monetización, luego de que usted ya ha recibido el PIN, lo que procede es vincular a una cuenta de banco para usted poder cobrar o recibir el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a ir a su cuenta de AdSense. Yo estoy haciendo esto para el Banco Popular de República Dominicana. Ya usted, son los mismos pasos para todos los países, pero diferentes bancos, diferentes bancos y diferentes números. Todo tiene que ser diferente. Hay información que se la tienen que pedir a su banco específicamente para poder hacerlo. Vamos, después que abrimos AdSense, en la cuenta que usted tiene asociada a su canal de YouTube, o a su página en la cual usted pone sus anuncios, tiene que venir aquí a la parte donde dice pagos, le da a pagos, y cuando se abre la parte de pagos acá, aquí le dicen los ingresos que ya usted tiene. Entonces vamos a esta parte aquí abajo donde dice añadir método de pago, ahí, y le damos. Te aparecen aquí, estamos en el 2021, le aparecen aquí lo que es añadir método de pago. En este caso es añadir por transferencia bancaria o datos del nuevo cheque. Añadir datos del nuevo cheque. A mí me interesa transferencia bancaria. Entonces cuando le doy me aparece esto que dice que para recibir pago transferencia bancaria ponte en contacto con tu banco para controlar los tipos de cambio y transacciones. En el Banco Popular Dominicano te permite que aunque tú tengas una cuenta de ahorro normal, ellos te reciben el dinero y claro, te lo van a cambiar en pesos dominicanos. Entonces, pueden hacerlo por esa vía porque ya yo investigué al Banco Popular sobre eso. En esta parte dice ID del beneficiario es opcional, dice acá, entonces yo no la voy a llenar. Aquí dice el titular de la cuenta, voy a poner mi nombre completo, el nombre del banco. En este caso el Banco Popular Dominicano. Aquí el SWIFT, el banco se lo va a ofrecer, pero si ustedes no lo tienen, es el mismo, es todo en mayúscula, BPT o DOSX. Ese es el SWIFT del Banco Popular Dominicano. El código, el código IBAN, se lo tiene que entregar directamente el banco de usted, porque cada cuenta tiene un código IBAN distinto. Bien, y es que póngase en contacto con el banco para que le den ese código, el código IBAN de su cuenta. Acá, después que copiar esta parte, deben repetirlo. Ya, y pegar. Si estás aquí en República Dominicana, debes tener en cuenta cuál es el banco intermediario. O sea, debe agregar un banco intermediario con su sede allá en Estados Unidos. Aquí, en el Popular Dominicano te ofrece varios bancos. Uno en Manhattan, uno yo no sé qué. Debe agregar el código SWIFT que te va a dar el banco. The Bank of New York. Voy a poner esto. El código SWIFT de ese banco
me dice que es. Entonces ya en esta parte lo que nos resta es guardar. Verificamos que los datos están correctos. Ok, ahí está. Con esto ya lo tenemos. Lo que le damos es a guardar. Ya ve cómo aparece acá la transferencia, dice que es a esta cuenta. Esta cuenta de José Manuel. Ahí está. Baby, show me.